Diputado Alderete. Diputado Almada. Diputado Allende. Diputado Argain. Diputado Artusi. Diputado Benedetti. Diputado Bertet. Diputado Escos. Diputado Bettendorf. Diputado Bolsán. Diputado Busti. Presente. Diputado Cáceres. Diputado Cardoso. Diputada Ángelo. Diputado de la Fuente. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aidar. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kers. Diputado López. Diputado Mayer. Diputado Miser. Diputada Nogueira. Diputado Vázquez. Diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 24 diputadas y diputados. Con la presencia de 24 señores diputados, queda abierta la primera sesión ordinaria del 130 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito al diputado José Allende a proceder a hacerlo. Diputado López, ¿está solicitando la palabra? Señor presidente, para justificar la inasistencia de la diputada Alderete, quien tuvo que quedarse a acompañar cuestiones del área de la salud en una tarea encomendada por el bloque. Tomará en cuenta. Por secretaría se dará lectura al acta de la sesión preparatoria realizada el pasado 4 de febrero. Diputado Allende tiene la palabra. Para que pedirse obedece su lectura y se dé por aprobada, señor presidente. Si hay asentimiento, así será. Hay asentimiento de los señores diputados. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1. A sus antecedentes, expediente número 16.827. Punto número 2. A sus antecedentes, expediente número 16.757. Punto número 3. A sus antecedentes, expediente número 16.805. Puntos desde el número 4 al 17 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Puntos desde el número 18 al 26 inclusive. Quedan enterados los señores diputados. Punto número 27. A la Comisión de Legislación Agraria y del Trabajo y Producción y Economía Regionales. Puntos número 28 al 40 inclusive. A la Comisión de Asuntos Municipales. Dictámenes de comisión número 1 en el expediente número 17.000. Diputado Cardoso. Presidente, para solicitar copia de los puntos 3, 5, 6, 10, 12, 13 y 14 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, señor diputado. ¿Diputado Misa? Sí, señor presidente, para solicitar puntos 4, 6, 8, 9 y 17 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, señor diputado. Diputada Ángelo. Para solicitar el punto 27. Así se hará, señor diputado. Diputado Mayer. Presidente, para solicitar
copia de los puntos 9, 12, 14 y 17. Diputado Gers. Necesito copia del punto 27, por favor. Así se hará, señor diputado. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia del punto 4, 8, 14, 16 y 17 de las comunicaciones oficiales. Muchas gracias. Diputado Artusi. Presidente, para solicitar copia de los puntos 1, 3, 5, 6 y 7. Así se hará, señor diputado. Diputado Flores. Presidente, para solicitar copia del punto número 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 y 14. Así se hará, señor diputado. Gracias. Diputado Jordán. Necesito copia de los expedientes que figuran con el número 8, 18 y 27. Así se hará, señor diputado. Diputado Jodor. Presidente, solicito el expediente número 27. Así se hará, señor diputado. Diputado López. Presidente, para solicitar copia de los puntos 3 y 27. Muchas gracias. Así se hará, señor diputado. Diputada Ana Beire. Señor presidente, para solicitar los puntos 2, 3, 5, 6, 7 y 27. Así se hará, señora diputada. ¿Algún otro diputado necesita copia? Dictámenes de comisión. En el expediente número 17.004. Diputado Gers. Esto se puede reservar por Secretaría para pedir posteriormente el tratamiento sobre tablas. Queda reservado en Secretaría, señor diputado. Enviado por la Oficina de Sugerencias Ciudadanas, expediente administrativo número 4411. Diputada Nogueira. Para que se reserve para pedir el pase a la Comisión de Legislación General. Así se hará, señora diputada. Proyectos venidos a revisión. Número 1, expediente número 17.091. A la Comisión de Legislación Agraria y de Trabajo y Producción y Economía Regional. Número 2, expediente número 17.095. A las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Legislación Agraria y del Trabajo y Producción y Economía Regional. Proyectos de los señores diputados. Diputado Allende tiene la palabra. Señor presidente, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, para solicitar que el expediente 17.087, punto número 1, el expediente 17.093, punto número 3, el expediente 17.101, punto número 8, el 17.102, punto número 9 y el expediente 17.113, punto número 14, queden reservados en Secretaría estos expedientes. Que el resto se remita a las comisiones indicadas en la nómina del extractín y que el pedido de informe que cuenta con la firma reglamentaria sea comunicado. Bueno, si hay asentimiento de los señores diputados, así será. ¿Hay asentimiento? Hay asentimiento. Han ingresado los siguientes proyectos de resolución que quedan reservados en Secretaría de acuerdo a lo que se acordó en la reunión de labor parlamentaria. Decía que han ingresado con posterioridad a la impresión de la nómina asunto entrado. Y son los siguientes. Proyecto de resolución en el expediente número 17.116, autora la señora diputada Díaz, solicitando que la Secretaría de Salud destine una ambulancia al Hospital Materno Infantil de Santa Elena. Proyecto de resolución identificado como expediente 17.117, autora la señora diputada Aidar, solicitando la urgente reglamentación de la Ley 99.823 de prestaciones geriátricas y gerontológicas. Proyecto de resolución, expediente número 17.118, autora la señora diputada Aidar, solicitando también la reglamentación de la Ley 9.833, Programa de Control y Prevención de Chagas. Proyecto de resolución que lleva el número expediente 17.119, autora los diputados López, Cardoso y Miser, repudiando pintadas de simbología nazi en la sede del Partido Comunista de Concordia.
y proyecto de resolución con el número de expediente 17.121, autores los señores diputados Jordán, Kersh, Allende, Artusi López, declarando de interés cultural, histórico y paisajístico el área donde funcionara el establecimiento frigorífico Liebig. De acuerdo a lo resuelto en la reunión de labor parlamentaria, se le da ingreso y quedan reservados a la Secretaría. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado Miser. Gracias, señor presidente. Hoy en este espacio, los homenajes, quiero recordar, en nombre de todo el bloque de la Unión Cívica Radical, a un correligionario que el pasado sábado 16 de febrero dejó de existir luego de una lucha durante 5 años contra una penosa e incurable enfermedad. Me refiero al señor Gabriel Ferro, un correligionario del departamento Paraná Campaña, oriundo de Asencan. Él se desempeñó trabajando en una farmacia de la familia, donde recibió el respeto de toda la comunidad. Fue militante de la Unión Cívica Radical por muchos años. En el año 83 integró el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Asencan. Fue diputado provincial por el departamento Paraná Campaña en el año 87 al año 91. Integró los comités locales, departamentales y provincial. Fue funcionario de los 2 gobiernos radicales en la provincia y fue un luchador incansable del radicalismo. Es verdad que quien nada hace nunca se equivoca, y él no se distinguía por su pasividad en la política. Hoy, desde esta banca, realmente tengo la oportunidad de reconocer, como decía, en nombre del bloque, de los legisladores y de todo el personal que nos acompaña en este momento, y también en lo personal, con quienes en nuestra vida política, y a pesar de pertenecer a el mismo sector interno partidario, tuvimos grandes diferencias. Y digo, aprovecho esta oportunidad que me da hoy este espacio, que han forjado muchos hombres como Gabriel Ferro, de distintos sectores políticos, y que tal vez la deshumanización de la política, los distintos intereses, los distintos objetivos, como tal vez nos diferenciaron a nosotros en vida, los distintos orígenes que tal vez teníamos con él, no nos permitieron en otro momento y en otra circunstancia poder reconocer lo que han hecho tantos hombres y mujeres militantes por toda la política argentina. Haber militado en momentos difíciles y no haberse escondido en los momentos más difíciles aún que vivió el partido como la Unión Cívica Radical. Tal vez que tuvo que tolerar las críticas de algunos que, como yo y tantos otros, tal vez por falta de diálogo, de experiencia o de no saber decir las cosas en su momento, tal vez quedaron un poco recluidos y abandonados, sin tener el reconocimiento de haber participado. Muchos llevan esos laureles de la gloria y otros los de la difamación, de haber participado con errores y con virtudes, pero de haber participado en una época donde tal vez lo más fácil era no meterse, no participar en política, tal vez para no equivocarse, como dije al inicio. Simplemente, humildemente y con profundo sentido, quiero reconocer y despedir desde aquí a un correligionario, a un hombre con firmes principios e ideales, hacer llegar a los familiares nuestro más sentido pésame y despedir en lo personal a un correligionario, a un amigo y a un compoblano con todos los principios radicales y democráticos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor diputado. Diputado Vesco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Brevemente, quiero hacer un profundo reconocimiento a un compañero que ya no está, pero que nosotros siempre vamos a estar con él. Me refiero al militante, al compañero Piri Luna del Departamento Federal, que días atrás dejara de existir. Y quiero decir de este compañero que seguramente sabía hacer muchas cosas, pero lo que mejor sabía hacer era ser un buen compañero. De él, y para terminar, yo podría decir que tenía la fortaleza de los que sufren, la dignidad de los que luchan y la convicción de los que aman. Así que desde esta banca, y estoy seguro que en el pensamiento de todos los compañeros que lo han conocido, que lo conocieron y tuvieron posibilidad de disfrutar de sus valores y de su compromiso con el peronismo y con la gente, él solía decir: yo lo único que pretendo es trabajo para mis compañeros. Así que vaya este reconocimiento y este homenaje y a sus familiares nuestro más sentido pésame. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Flores tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decirle que por motivo del cronograma de sesiones no va a coincidir la fecha, por eso quiero hacer un homenaje en el día de hoy, ya que 1 de marzo del año 48 el pueblo argentino, conducido por el general Perón, recuperó los ferrocarriles, que son un instrumento inclaudicable bajo valor estratégico en función del desarrollo económico y de integración social y cultural del país. No hay duda que mis vecinos, sus padres, mis padres, la familia de Basavilbaso fueron uno de los tantos protagonistas de aquel hecho histórico, hecho que constituyó un símbolo del más trascendente proyecto de consolidación nacional y liberación social que nos haya propuesto a los argentinos. Señor presidente, los ferroviarios tienen clara conciencia de la trascendencia que tuvo el ferrocarril como factor de desarrollo en cada una de las poblaciones por las que pasaba, ya fuera grande o pequeña, y la importancia de cada trabajador tenía en su función. Y el que era ferroviario en aquel momento se sentía un tipo importante. Él íntimamente era importante porque el ferrocarril era una cosa importante para el país. Debemos recordar la animación que provocaba en el entorno de cada estación la presencia de ferroviarios y de pasajeros, hoteles, plazas pobladas de gente y el espacio del encuentro social que constituía el andén son evocados por todos como parte de una época floreciente. Esos trabajadores, entre tantos otros, eran ferroviarios. En la memoria de la gente está el recuerdo del silbato del tren que de alguna manera pautaban la vida de la comunidad. Y aún después del año 90, cuando privatizaron los ferrocarriles, no pudieron lograr un lavado de cerebro y aún siguen siendo llamados compañeros ferroviarios. Este sentimiento de compañerismo se pone en manifiesto cuando evocan las grandes huelgas de un gremio especialmente combativo como el de los ferroviarios, la reivindicación de las conquistas logradas, la solidaridad entre compañeros. El ferroviario, señor presidente, era un tipo de mucho crédito, porque era seguro el dinero que cobraba. En mi pueblo se sabía que el día 30 cobraban los de la Unión Ferroviaria, la gente de la Fraternidad, los almaceneros en aquella oportunidad le fiaban, cuando en esa época se usaba mucho la libreta, y no había problema porque el ferroviario tenía crédito en todos lados. Pero, señor presidente, a esos trabajadores les llegó la hora privatista, y mi pueblo, señor presidente, lo sufrió quizás como el que más en toda la provincia. Pero al cabo del tiempo no hubo modernización ni eficiencia, y casi nos quedamos sin ferrocarriles, sin comunicación, sin pueblos y sin trabajo. Hoy el gobierno nacional y provincial se ha comprometido con una política de recuperación y expansión del sistema ferroviario. Pero esto lo digo con conocimiento de causa, por ser hijo de una persona que se enfermó y se murió trabajando en las vías, porque empezó siendo catango para terminar, como comúnmente se le llamaba, para terminar siendo inspector de vía, y ese fue mi padre.
y digo que hay que hablar con muchísima prudencia, porque no es sencillo hablar, sobre todo en mi pueblo de Basavilbaso, del tema de la recuperación del ferrocarril tan ligeramente. Hay que hablar con mucho respeto, con mucha prudencia, porque hoy, como está la situación de las vías, como están transitando lamentablemente los trenes, y que no llevan animales, sino que llevan seres humanos, donde permanentemente uno puede recorrer, y los pasoniveles, los que estábamos acostumbrados, aquel vecino guardabarrera hoy no existe en la mayoría, la gente se ha desacostumbrado, no existen los guardaganados, no existen los tejidos perimetrales. Es decir, si vamos a hablar de una recuperación del ferrocarril, bienvenido sea, pero tiene que ser en serio, tiene que ser responsable y no tenemos que generar falsas expectativas. Señor Presidente, porque creo que es posible un destino de grandeza para la patria, que supone una sociedad cada vez más justa y más igualitaria. En este momento nuestro pueblo se está trabajando con toda la intención, un grupo de compañeros, de vecinos y de vecinas, de reeditar lo que en nuestro pueblo era la fiesta provincial del Riel, porque desde aquella época únicamente 1 o 2 años se dejó de hacer, y en Basavilbaso esto es muy caro al sentimiento de todos. Por eso, a todos los hombres que con su sangre nutrieron las vías del progreso de un gran país, y a los que no bajaron los brazos, y desde este lugar les digo que el próximo 1 de marzo tengan un muy feliz día del ferroviario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Allende tiene la palabra. Muy breve, señor presidente, para recordar a quien fuera tantos años compañero nuestro, un colega, a quien cumple un año más de su fallecimiento, el amigo Carlito Fuerte, que quienes los conocimos y lo recordamos, sabemos de su espíritu componedor, de un hombre que privilegió siempre la unidad y en el peronismo la logró en su pueblo. Recuerdo muchas internas en donde era el departamento que se destacaba porque allí había una sola lista, y los detractores que querían hacer de este hombre que había logrado lo que muchos no podíamos lograr en nuestros departamentos, decía que era fácil hacerlo desde la derrota en la general para conservar el cargo de diputado. Vio cumplidos sus sueños, que seguramente en muchas tardes, bajo la sombra de esos árboles que él mismo los hacía crecer desde la semilla, porque era su hobby, la naturaleza, disfrutarla y hacerla prosperar, soñaría ser intendente de su pueblo y ver a su hijo que seguía una carrera política exitosa. Dios quiso que lo llamara, lo llevara junto a él, ya siendo intendente, demostrando a todos esos que nunca habían podido ni siquiera armar una lista, pero que tan mal hablaban de él, tener que retractarse y mostrar que Carlito Fuerte pudo, con tesón, con lucha, con insistencia, con mucha paciencia, hacer que una ciudad gobernada por muchísimos años por el radicalismo, él logró entregársela al justicialismo siendo candidato a intendente. Y vio a su hijo asumir como diputado provincial. Tal vez más feliz sería hoy que no solo su hijo fue diputado provincial, sino que volvió a su territorio y continuó su camino, el camino de su padre, intendente. Quiera Dios también que este joven militante peronista sea iluminado por su padre y los entrerrianos gocemos de otro Carlito Fuerte que pueda estar en el corazón y en las acciones de su hijo. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Cardoso tiene palabra. Señor presidente, para adherir desde este bloque al homenaje a los ferroviarios de esta provincia y de todo el país, para adherir también al reconocimiento al ex legislador con el cual compartimos esta Cámara, a Carlito Fuerte, y en especial a Fernando Piri Luna, que se destacó más allá de su militancia y dirigente justicialista como buen vecino y como buena persona en Federal, y hacerle llegar a su familia el reconocimiento y el pésame de este bloque.
Gracias, diputado. Diputado López. Presidente, muchas gracias. Voy a ser muy breve en razón de que el día de la fecha se han realizado varios merecidos homenajes, pero no quería dejar de recordar que el 10 de febrero del año 1912 el Congreso de la Nación sanciona la hoy conocida Ley San Peña, la reforma electoral que le posibilitó a la República Argentina alejarse de esa práctica tan arraigada en la cultura política hasta ese momento. Me refiero a la institucionalización del fraude que existía en la nación. Era tan así, señor presidente, que me voy a permitir citar a Sarmiento, que al momento de hacer el juicio a la presidencia de Mitre manifestó: el señor general don Bartolomé Mitre, nuestro compañero político, poniéndose al frente de las necesidades supremas de aquel momento solemne, comprendiendo la necesidad de vencer a Urquiza en los comicios, desenterró a los muertos del cementerio, llevó sus nombres a los registros y venció a Urquiza en la contienda electoral. Ese fraude, con el pasar de los años se había ido perfeccionando y estaba reconocido por la dirigencia política del momento. Así Pellegrini alegó en el Congreso de la Nación que el fraude hubiese avanzado y se perpetuara a la luz del día con la compra y venta de los votos. Pellegrini decía en el Congreso de la Nación, afirmaba que ello significaba un adelanto a nuestras prácticas políticas porque no había más voto libre que el que voluntariamente se vende. Esta era la costumbre de aquellos años oscuros de la República en el sentido del respeto de la voluntad de su ciudadanía. Así fue que quien fuera después presidente, el presidente Roque San Peña, conjuntamente con el caudillo radical Hipólito Yrigoyen, celebraron 3 entrevistas. Una en el año 1909, cuando el doctor San Peña aún no era presidente de la República, y otras 2 que fueron públicas en el año 1910, ya investido San Peña de la primera magistratura del país. Hipólito Yrigoyen solicitó e informó al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, con delegaciones de todas las provincias argentinas y de la capital federal, de las intenciones que le había manifestado en aquellas entrevistas el presidente de la República, y el Comité Nacional acordó llevar adelante la confección en conjunto de la futura Ley San Peña y exigió que se den estrictas garantías de su cumplimiento. Así fue que, sancionada la norma y se pudo dejar atrás la práctica del fraude. Esto llevó a decir a historiadores como Félix Luna que la impronta radical de la ley había sido tan importante que debería haberse llamado la ley Yrigoyen o la ley radical. Así,
en esas negociaciones, San Peña le impuso a la ley la obligatoriedad del voto y Irigoyen le impuso la representación de las minorías en las elecciones, que en aquel momento significaba que el partido que ganaba incluía las 2/3 partes de los miembros del distrito electoral y quien perdía 1/3, en contraste con la propuesta de San Peña, que pretendía instalar en Argentina un sistema similar al sistema americano, que determinaba que quien ganaba la elección llevaba a todos los representantes al colegio electoral del distrito elector. Luego, señor presidente, como todos sabemos, las elecciones el Código Electoral fue modificado por el peronismo, incluido el voto de la mujer, que hacía falta, y esa contribución tampoco puedo dejar de mencionar. Y en los tiempos que hoy transcurrimos, creo que la sociedad está reclamando que continuemos en la misma dirección y volvamos a modificar las herramientas electorales para dotarlas de la mayor transparencia posible. Seguramente esta legislatura, al momento de reglamentar la Constitución, de reglamentar el funcionamiento de los partidos políticos y de modificar la ley electoral de la provincia, podrá hacer algún aporte. Muy amable, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Si no se hace más uso de la palabra, de esta manera quedan rendidos los homenajes propuestos y corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. El dictamen de comisión en el proyecto de resolución expediente número 17.004, por el que se crea en el ámbito de la Cámara de Diputados una comisión para la elaboración del Código Ambiental. Diputado Allende, tiene la palabra. A pedir el tratamiento sobre tabla, señor presidente. Se va a votar la moción formulada por el diputado Allende. Se requieren 2/3 de los votos. Los que tengan por la afirmativa, sin expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los proyectos de resolución expediente número 17.087, 17.093, 17.101, 17.102, 17.113, 17.116, 17.117, 17.118, 17.119 y 17.121. Diputado Allende, tiene la palabra. Señor presidente, de acuerdo a lo que se acordó en la labor parlamentaria, pedir el tratamiento sobre tabla en bloque de todos estos expedientes y posteriormente la consideración también en bloque. Solicito, se va a votar la moción formulada por el diputado Allende. Se requieren 2/3 de los votos. Los que tengan por la afirmativa, sin expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos por los que se votó el tratamiento sobre tabla. Corresponde considerar el dictamen de comisión en el proyecto de resolución expediente número 17.004, mediante el cual se crea en el ámbito de la Cámara de Diputados una comisión para que elabore un código ambiental para la provincia de Entre Ríos. En consideración, el diputado Carl tiene la palabra. Quiero hacer una consulta, señor presidente. Si usted desea argumentar el proyecto, forma parte de uno de los que presentamos todo el bloque. Si no, argumento yo y explico la comisión. No tiene que argumentar usted. ¿Cómo? No, el argumento lo da usted, señor diputado. Fue tratado, nosotros, como dije recién, presentamos el año pasado como bloque una serie de proyectos de ley reglamentario de la Constitución reformada. Un proyecto fue aprobado el año pasado porque se acopló con otros existentes, la ley de discapacidad. Y hoy tenemos un proyecto de resolución
que ha sido trabajado en las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología, Poderes, Peticiones y Reglamentos, y la Comisión de Tierras, Obras Públicas y Medio Ambiente, y han dado dictamen favorable a este proyecto de resolución. Ha tenido una sola modificación, en el sentido que son muchos los legisladores que han expresado en el momento de trabajo su intención de participar en la comisión que se crea hoy. Entonces, en lugar de ser 10 los diputados que van a conformar esta comisión, se cambió la formulación y se escribió no menos de 10, cosa que todos los diputados interesados puedan participar. El objetivo de esta comisión es conformarla dentro del ámbito de la Cámara de Diputados para que en el término de un año de trabajo pueda tener la propuesta de un código ambiental redactado para la provincia de Entre Ríos y propuesto a esta Cámara. Estos legisladores, no menos de 10, vuelvo a repetir, quedarán conformados en los próximos días como comisión. Se informará en la próxima sesión cómo está compuesta esta comisión. El articulado dice que, como dije, no son menos de 10, y en cada reunión de esta comisión se elegirán las autoridades en el caso que así se desee. O sea, antes de tratar cada tema se volverán a conversar quiénes son las autoridades, como ese es el artículo que habla de la organización. Nosotros tenemos después una serie de puntos sobre el trabajo de la comisión, que estamos hablando de determinados criterios que va a tener que tener en cuenta en la redacción de este trabajo, que es la noción de desarrollo sustentable, parámetros de política ambiental, y después lo que hace a mejoramiento, conservación, ecosistemas, medidas precautorias de daño eventual, utilización de las fuentes de energía, energías renovables. Vamos a tener en cuenta también en este trabajo la existencia de todas las normas que hay en la provincia, enfocadas o particulares sobre áreas específicas. Las que se vayan considerando que están adecuadas serán incorporadas como tal y serán adaptadas las que se necesita adaptar. Y en la redacción del código estamos poniendo como obligación para el trabajo de la comisión que nosotros vamos a crear o vamos a responsabilizar sobre toda la política ambiental de la provincia a un ente específico de la provincia que dependerá del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a hacer grupos de trabajo dentro de la comisión según áreas específicas. Como dije, se trabajarán las normas ambientales existentes y se adecuarán las que deben adecuarse. Se integrarán todas las normas existentes en un compilado íntegro que podrá ser tratado, como dije, con integralidad. Deberemos respetar el principio de competencia en materia ambiental consagrado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que otorga a la Nación principios básicos y normas marco sobre ambiente, y las provincias después legislan lo que vaya por encima de ello. Trabajaremos con participación ciudadana de manera formal y orgánica con organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, universidades, organismos técnicos y dependencias diferentes del Estado provincial, y todas aquellas organizaciones productivas, organizaciones empresariales que también deseen participar, serán invitados y tendrán la iniciativa propia, de dos maneras: una, la participación formal, y después estará abierta también la oficina de sugerencias ciudadanas para cualquier iniciativa de índole ambiental que se quiera presentar. Estamos poniendo un sesgo importante en la responsabilidad social empresaria en relación al ambiente, algo que también está siendo tomado por muchas empresas y hay que seguir trabajando en ello. Como dije, tenemos un año de plazo e invitaremos a municipios y comunas a participar y involucrarse activamente en el trabajo. Ha sido aprobado este proyecto de un dictamen favorable en las dos comisiones y pasaremos después de la votación a constituir la comisión para poder informarla en la próxima sesión. Yo quiero decir una sola cosa muy personal, lo siguiente, que es lo voy a manifestar ahora. Va a ser un trabajo arduo, complicado, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, en el cual vamos a tratar de alcanzar en este año de trabajo la mejor norma posible. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Naturaleza, todos somos naturaleza, o sea, hasta nuestro cuerpo es natural, es cuerpo vivo.
pero como seres humanos somos los únicos seres vivientes que además de ser naturaleza también tenemos una cultura. Y el hecho de tener cultura hace que nosotros tengamos valores, y no solo valores buenos, sino otras cosas que también valoramos y que a veces son complicadas. Digamos, una persona avara tiene determinado valor y determinadas prioridades y determinados intereses que hace que prioriza determinadas cosas y sea avaro, y una persona solidaria tiene determinados valores y determinados intereses que prioriza determinadas cosas y hace que sea solidario. El hecho de nosotros tener cultura hace que nosotros prioricemos determinadas cosas que a veces la cultura confronta en gran parte y a largo plazo con la naturaleza. El hecho de tener cultura hace que nosotros, por ejemplo, tengamos este desastre de Tartagal muy vinculado a la temática de los desmontes. Digamos, hubo prioridades y hubo intereses y hubo decisiones culturales que afectaron temáticas naturales. Que nosotros tengamos una ley de glaciares y que la estemos vetando es desde el punto de vista de la cultura y de intereses, que estamos haciendo algo que a lo mejor repercuta en la naturaleza. O sea, debemos, cuando hablamos de desarrollo sustentable, estamos hablando a largo plazo de nuestro compromiso con nosotros mismos y con las generaciones que vienen después de nosotros, que puedan ser también naturaleza y cultura. Implica armonizar nuestros intereses, nuestra vida, nuestra realización como sociedad, haciéndola sostenible para que sigamos siendo sociedad, porque si enfrentamos tanto a la naturaleza, corremos el riesgo también de dejar de ser sociedad humana. O sea, es un trabajo muy complicado, muy arduo, y que la expectativa es alcanzar la mejor norma ambiental posible. Hemos hablado sobre la rigidez de un código y hemos hablado sobre si convenía trabajar sobre un digesto. Hemos dicho que el desafío está en encontrar la mejor norma posible. O sea que desde el punto de vista de la comisión en la cual yo participo, de educación, la presido, la educación, poder, petición y reglamento, hemos dado dictamen favorable y pedimos el acompañamiento de todos los diputados a este proyecto. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado que haya uso de la palabra? Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para adherir desde nuestro bloque, hemos participado los diputados que integramos la Comisión de Educación de la elaboración de este despacho, en el que coincidimos. Nos parece verdaderamente completo y serio. Además, contiene una previsión respecto de los tiempos que también hace a la planificación de trabajo. Queremos destacar que nosotros sí pedimos que por lo menos integren 10 diputados esta comisión, por lo menos 10, no solo que quede en ese número, porque entendemos que es un tema de mucha actualidad y de mucha importancia, y sobre todo en nuestra provincia, donde se ha convertido en fundamentalmente la ciudad de Gualeguaychú, a través de su asamblea, ha instalado este tema que, como bien decía el diputado Kers, toca diversas aristas y fundamentalmente la arista ética, y es que nosotros debemos usar de nuestros recursos de manera sustentable, vale decir, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Así que nosotros queremos manifestar nuestra predisposición a integrar esa comisión, a trabajar denodadamente para que este código, que en definitiva es un enorme desafío, ya que en nuestro país, si no estoy equivocado, creo que una sola provincia ha dictado su código y se está trabajando en la provincia de Buenos Aires en el propio, pero que no hay demasiados antecedentes. Es un proyecto ambicioso donde hay muchísimas materias que van a tener que ser abarcadas, y nosotros, en definitiva, lo que quiero decir como deseo general es que aspiramos a que sea un código equilibrado, porque así como se ha convertido la ecología y la defensa del medio ambiente en uno de las preocupaciones más importantes de la humanidad en estos tiempos, también es cierto que en manos de irresponsables puede convertirse en una bandera demagógica si no se tienen en cuenta, como por suerte sí se lo hace en la integración de esta comisión, la visión de distintos sectores de la sociedad, no solo de quienes defienden
como único objetivo el medio ambiente, sino también de aquellas asociaciones de ingenieros, de productores, de industriales, que pueden ver afectadas sus actividades cuando la defensa del medio ambiente se hace de una manera extrema. Vale decir, nosotros aspiramos a que el código sea un verdadero código que proteja la ecología y que no haya ecolatría, como algún filósofo por allí lo ha definido. Creemos que podemos avanzar en ese sentido y por eso también propusimos que la participación de las distintas entidades a las que me refería y organizaciones no gubernamentales y organismos técnicos y nacionales, oficiales nacionales y provinciales, sea lo más amplia posible para que tengamos un código que va a ser señero, ya que no hay muchos otros, verdaderamente útil para los intereses de nuestra provincia y de nuestra nación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si ningún otro diputado quiere hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general el proyecto de resolución número 17.004, por el que se crea en el ámbito de la Cámara de Diputados una comisión para la elaboración del Código Ambiental. Lo vamos a poner en consideración en general, los que estén por la afirmativa han sido expresados, aprobado en general. Vamos a ponerlo en consideración en particular, en consideración el artículo primero, aprobado, en consideración el artículo segundo, aprobado, en consideración el artículo tercero, aprobado, en consideración el artículo cuarto, aprobado, en consideración el artículo quinto, aprobado, en consideración el artículo sexto, aprobado, en consideración el artículo séptimo, aprobado, en consideración el artículo octavo, aprobado, en consideración el artículo noveno, aprobado, en consideración el artículo décimo, aprobado, en consideración el artículo 11, aprobado. El artículo 12 es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar en bloque los proyectos de resolución expediente número 17.087, 17.093, 17.101, 17.102, 17.113, 17.116, 17.117, 17.118, 17.119 y 17.121. Diputado Durán, tiene habla. Voy a fundamentar el del expediente 17.121, señor presidente. Adelante. En la última parte del siglo XIX se fueron constituyendo pueblos a la orilla del río Uruguay, como Fraiventos, como en el caso de Liebig, los que se llamaban los pueblos factoría, es decir, que venían capitales por lo general ingleses, instalaban allí saladeros primero y después estas compañías de extracto de carne que se llamaron, y en el departamento Colón se construyó la Liebig, compañía de extracto de carne. Hoy las vicisitudes, las vueltas de la vida, las cuestiones económicas han hecho que solamente subsistiera el pueblo, es decir, ya esa gran empresa, esa gran industria que es la empresa Liebig ha perdido actividad, ha dejado de lado la actividad, pero ha quedado ese patrimonio histórico-cultural de un pueblo que tiene, imagínense que para la última parte del siglo XIX, para 1902, 1903, ya tenía agua corriente, ya tenía un sistema de cloacas, ya tenía una planta de agua potable, y hoy los pobladores de Liebig
muchos de ellos ven con preocupación el desguace que se está llevando a cabo, y no quiero entrar en el tema que es rozar derechos constitucionales como es el derecho de la propiedad, pero realmente creo que tenemos que poner el ojo en mantener ese patrimonio cultural. Quiero dar 2 o 3 histórico y cultural. La idea es declararlo de interés histórico-cultural y paisajístico en la provincia de Entre Ríos, a toda el área industrial, el frigorífico Liebix. En atención a lo dispuesto en los artículos 22 y 26 de la Constitución y por la 96-86, interesar a la Subsecretaría de Cultura a través del Ministerio de Gobierno a evaluar y eventualmente declarar el interés arqueológico sobre los bienes muebles o inmuebles ubicados en toda la zona de Pueblo Liebix, y remitir copia a los vecinos autoconvocados, que son los que han llevado adelante este pedido, que lo han hecho en la persona de quien les habla, y por supuesto el diputado Jorge Kers, con quien hemos, con mucho respeto lo digo, yo lo conocía el tema, pero teníamos que mirar las cuestiones jurídicas, porque no podemos avanzar sobre cuestiones que corresponden a una población. Recordemos que hoy Pueblo Liebix es una junta de gobierno, y de acuerdo a la reforma de la Constitución ya es un poblado muy importante. La justificación es muy simple. El valor universal se materializa como testimonio excepcional de la producción y el trabajo de la carne en una etapa significativa de la historia social, económica de la provincia y del país, fruto de un modelo agroexportador. El valor representativo surge de una característica uso de la tierra, urbanística industrial importada de Inglaterra, dado la integración entre trabajo, vivienda y ocio, y la articulación territorial del río, la fábrica y el pueblo. El valor ambiental es dado por el emplazamiento a orillas del río Uruguay, en un contexto paisajístico natural, mayor que el mero conjunto histórico-industrial. El valor estético se evidencia en la calidad de la arquitectura industrial y residencial, tanto del barrio obrero como del jerárquico, en el diseño y la planificación urbana. El valor tecnológico y científico está en la historia de la producción y los procesos industriales, la ingeniería y construcción en evolución y modernización constante. El valor social radica en el registro de vidas de hombres, mujeres corrientes, una comunidad de trabajadores de la carne con un importante sentimiento de identidad. Quiero dar 2 o 3 elementos, como son la creación en el 2005 del Programa de Identidad Entrerriana, que ha subsidiado distintos proyectos, como el caso del Centro de Interpretación en Imágenes y Audiovisual del año 2006, el libro Retablo y Fotografía en Palabras del poeta, escritor y periodista Enrique Martí, La Liebix de Martí, también del mismo autor, Carne, Industria y Trabajadores del Liebix, de Santiago Zenén González, del año 2007, y en el 2005 se inauguró el monumento a una de las formas de producción de la fábrica Liebix, que es el conocido corned beef, aquella lata que nosotros muchos consumíamos, sobre todo los estudiantes humildes de la zona. Y la fiesta de la identidad y del patrimonio en el año 2009, que ha sido todo un éxito, se viene celebrando hace 3 años. Así que con estos humildes elementos que han sido proporcionados fundamentalmente por el grupo de autoconvocados, a quienes los invitamos a que se constituyan como institución civil para defender esa historia, ese patrimonio, esa identidad de un pueblo que llegó a tener 5.000 trabajadores la fábrica Liebix, llegó a tener cerca de 4.000 habitantes el pueblo Liebix, y hoy anda alrededor de los 1.500, 2.000 habitantes, de acuerdo a la temporada. Está trabajando firmemente con el turismo, está trabajando firmemente con algunas pequeñas industrias, y yo creo que es intención de esta Cámara acompañar a ese pueblo, como hacemos con tantos otros pueblos que no queremos que mueran, algunos al costado de las vías, otros al costado de nuestros ríos, y sobre todo manteniendo nuestra identidad histórica, política y cultural. Por eso los insto a votar afirmativamente este humilde proyecto de resolución que, junto al diputado Kers, que ha sido quien hemos recibido esta documentación tan importante, nos comprometimos a llevar adelante para que no muera un pueblo tan importante
y sus estructuras, como es el pueblo Liebig. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Ortuzzi. Señor presidente, quisiera manifestar que diputados de este bloque hemos acompañado con nuestra firma y obviamente vamos a votar favorablemente este proyecto de resolución en el entendimiento de que es necesario que esta Cámara se exprese sobre esta cuestión, sobre este tema tan importante para esta localidad y para el departamento Colón y yo diría para la provincia en su conjunto. Pobladores de Liebig se han comunicado conmigo en particular hace algunos días, manifestándonos su preocupación y entendemos que este proyecto es un primer paso valioso, seguramente habrá que complementarlos con otros, como bien decía el diputado Jordán, hay cuestiones jurídicas complejas que atender, que analizar y que revisar, pero creo que también que tenemos que ser conscientes y enfatizar que en este momento, ya desde hace muchos años, la cuestión del patrimonio cultural en términos generales, la cuestión del patrimonio arquitectónico y urbano en particular, y más aún específicamente la cuestión del patrimonio industrial, es un tema que en los países desarrollados y en general en todo el mundo viene teniendo cada vez más relevancia porque ha quedado de manifiesto la importancia que esto tiene desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del afianzamiento de la identidad de los pueblos, incluso desde el punto de vista económico, porque buena parte del atractivo turístico y por ende de la capacidad de generar recursos económicos que tienen muchos países no es otra cosa que su patrimonio histórico y cultural. Y esta constatación del valor del patrimonio ha llevado en el campo del derecho a reconocer que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino que tiene ciertos límites, de que hay restricciones al derecho y de que aquellos propietarios de, en este caso, inmuebles o de elementos, objetos que componen el patrimonio cultural de los pueblos en general, tienen ciertas restricciones y no pueden hacer con esos bienes declarados de alguna manera de valor patrimonial cualquier cosa, sino que están sujetos a ciertos límites y a ciertas restricciones. Entonces, poniendo de manifiesto el interés y la preocupación de este bloque por esta cuestión, es que queremos acompañar este proyecto y también dejar sentada nuestra voluntad de seguramente seguir avanzando en este camino para encontrar otras herramientas, probablemente articulando acciones con el Poder Ejecutivo y con las autoridades locales para proteger el patrimonio tan valioso de esta localidad del departamento Colón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Bueno, si ningún otro diputado quiere hacer uso de la palabra, tal cual lo dispuesto en labor parlamentaria, se van a poner en consideración en bloque los proyectos de resolución números 17.087, 17.093, 17.101, 17.102, 17.113, 17.116, 17.117, 17.118, 17.119 y 17.121. Están en consideración, los que estén por la afirmativa, si desea expresarlo, resulta afirmativo, quedan sancionados y por lo tanto se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.